Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Esperemos que se sumen más personas en el transcurso de esta segunda jornada de miembros plenos del Centro Mundial de Estudios Humanistas que se fijó hace 3 meses. Eh, Se acordó en esta primera jornada que haríamos esta jornada de trabajo de manera trimestral, que uno de los propósitos de este encuentro sería que pudieran presentarse propuestas o producciones que se hayan realizado desde los centros de estudios y además conformar equipos de trabajo que salieron del diálogo de la primera jornada. Eh, Así que vamos a mostrar una pancartita que nos hizo Gabriel, que sintetiza lo que vamos a trabajar en la jornada de hoy. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Se ve bien, ¿no? Así es, se ve muy bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, la primera parte en lo que estamos, la bienvenida a todos los miembros plenos y especialmente a las personas de nuevos centros que se han creado durante este año. El primer tema va a ser la presentación de Ismael Cabrerizo del Centro de Estudios Humanistas Noesis de España, cuyo título es sobre la necesidad de hacernos cargo del debate actual sobre el humanismo. Esta producción de Ismael fue enviada al Centro Mundial posterior a la primera jornada en que estuvimos trabajando el documento de campo humanista versus antihumanista, que fue desarrollado por el equipo de formación del centro, del equipo de coordinación del Centro Mundial, ¿ya? En segundo término, vamos a hacer una breve presentación del censo 2026 para veamos en qué situación estamos. Luego vamos a trabajar en la conformación de los equipos para los temas que se definieron en la jornada anterior, que es el tema de cualificación interna, posicionamiento público, comisión ideológica y producciones comunicacionales. Y por último, Daniel nos va a presentar el tema del simposio 2027, que ya tiene fecha, como les anunciamos, y de manera que también podamos trabajar en la constitución de los trabajos necesarios para llevar adelante este proyecto de nuestro 11.º simposio. Así es que, si les parece, podemos quedar con Ismael, que nos hará su presentación sobre la necesidad de hacernos cargo del debate actual sobre el humanismo. No sé, Ismael, si tú necesitas preparar algo, presentar algo. No he preparado nada para presentar, simplemente voy a comentar, creo que tengo 20 minutos más o menos, ¿no? ¿Me Sí, comentasteis? sí, Así que bueno, no hace falta presentar nada. ok. Bueno, pues nada, se me escucha bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a presentar el escrito y bueno, conversar un rato sobre la propuesta que se plantea. Lo primero que me gustaría comentar es que, bueno, que el texto que nos ocupa, que lleva por título sobre la necesidad de hacernos cargo del debate actual sobre el humanismo, más que estar orientado un poco a su publicación, está orientado pues un poco al intercambio y al diálogo dentro del organismo, ¿no? En el texto se hacen varias referencias al nosotros, a nuestras concepciones de lo humano, un poco ya dándolas por sabidas, ¿no? Porque, bueno, lo que contiene el texto es una propuesta cuyos destinatarios pues, son los miembros del organismo, más que estar orientado de cara afuera, un poco al público en general, ¿no? Por lo menos en principio. Luego, pues quizás pues sería interesante pues lanzarlo un poco más allá, ¿no? Por otra parte, la intención del escrito era más bien presentar algunas hipótesis, algunas preguntas y cuestiones abiertas, más que tesis y afirmaciones ya más fundamentadas. Y bueno, aunque soy consciente de que en el escrito os pueden aparecer ciertas afirmaciones un poco problemáticas o controvertidas, un poco desde el punto de vista de nuestra ideología o de nuestra doctrina, y por eso, pues antes que lanzarlo hacia afuera, pues sería interesante pues que fuera revisado por nosotros, ¿no? Por los miembros del organismo. No sé si por esa comisión ideológica de la que hablamos Mm, en la jornada anterior,
pero un poco bueno, para ponernos de acuerdo y bueno, coordinar nuestros posicionamientos de cara al medio, ¿no? Además, un poco desde el punto de vista formal, el escrito carece de referencias bibliográficas y de notas aclaratorias, así que bueno, por todo ello, un poco el documento más que nada es un poco, la intención es un poco de consumo interno, ¿no? No obstante, se ha publicado en la web y bueno, pues no pasa nada. Si se ha visto oportuno publicarlo en la web, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero que sí que me gustaría, pues eso, aclarar ese punto de que está orientado un poco al intercambio interno más que a publicarlo fuera, ¿no? Bueno, eso en cuanto al tema de la publicación, ¿no? También me gustaría plantear algunas motivaciones, algunas inquietudes que me llevaron a configurar el escrito, ¿no? La idea un poco del escrito. La primera motivación fue un poco el texto disparador que se planteó en la jornada anterior, ¿no? En ese texto se trataba un poco de discernir o de ver la necesidad de discernir entre el campo humanista y el campo antihumanista. Y yo creo, o así lo interpreté yo, ¿no? Que se planteaba desde un punto de vista principalmente geopolítico, ¿no? Entonces, un poco al leer ese texto, yo tuve la necesidad de ampliar un poco el foco, o de profundizar el foco y plantearlo no solo desde el punto de vista geopolítico, sino plantear el debate del humanismo y el antihumanismo desde el ámbito más teórico del pensamiento, ¿no? Y claro, este discernimiento entre el campo humanista y el campo antihumanista, eh, desde los fundamentos antropológicos, nos lleva directamente al debate filosófico sobre el humanismo. Y entonces ahí parece una segunda inquietud que tiene que ver con efectivamente aquello que sí lo planteó en 1994, que había un debate pendiente, ¿no? Un debate pendiente con el antihumanismo. Silo lo plantea en una conferencia que se titula ¿Qué entendemos hoy por humanismo universalista? Y, y dice, cito literalmente, la discusión filosófica con el humanismo histórico ha sido mal planteada. El debate recién comienza ahora, y las objeciones del antihumanismo tendrán que justificarse ante lo que hoy plantea el nuevo humanismo universalista. También sí lo plantea en esa conferencia bueno, que el humanismo histórico nunca fue una filosofía y esa fue la confusión que hubo y que el humanismo histórico se planteó pues en términos simplemente como una perspectiva y una actitud frente a la vida y las cosas. Sin embargo, un poquito más abajo, Silo también dice, aquí vuelvo a leer literalmente, dice, creo que el humanismo actualmente está en condiciones de devenir en una filosofía, en una moral, en un instrumento de acción y en un estilo de vida. Aquí yo creo que Silo hace alusión, a mi parecer, a lo que significa el nuevo humanismo universalista. Significa que en el humanismo universalista hay una filosofía, hay una moral, hay un instrumento de acción y un estilo de vida. Entonces, lo que me motivó un poco al escrito es este debate pendiente, ¿no? Este debate pendiente que a mi modo de ver, el ámbito privilegiado para llevarlo a cabo es el Centro Mundial de Estudios Humanistas. No el único, me refiero al ámbito de los nuestros, ¿no? No el único, por supuesto, pero sí que el ámbito privilegiado para desarrollar este debate, profundizarlo, sistematizarlo, contrastarlo con otras concepciones del humano, pues estaría en el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Y una tercera motivación o inquietud que me planteó realizar el escrito fue que este debate pendiente en el momento actual reaparece con una fuerza inusitada. De la mano de los problemas o de las revoluciones que está generando la tecnología, los movimientos ecológicos, animalistas, las corrientes identitarias, tanto en el ámbito de la identidad de género como en el ámbito cultural, y que en todas ellas lo que se plasma es la cuestión de la idea tradicional de nosotros mismos, ¿no? Esa idea de animales racionales, por un lado, pero también la idea posmoderna, que no es una idea esencialista, sino que de alguna forma lo que plantea es que el sujeto humano pues, no es naturaleza humana, sino que es un mero producto cultural, ¿no?
Entonces, yo creo que en el momento actual ese debate está en efervescencia, se está dando en muchos ámbitos, y no solamente del pensamiento, sino que también está bajando a la plaza pública. Y entonces ahí me parece una especie de sensación como de urgencia, ¿no? Que puede ser una sensación subjetiva mía, ¿no? Como de urgencia, no solamente por la efervescencia que adquiere el debate en el medio, sino también urgencia por la necesidad que tenemos nosotros de posicionarnos frente a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Frente a tomar partido frente a todo este debate que se está planteando, ¿no? Y bueno, es un poco eso en cuanto a las motivaciones del escrito. Y en cuanto a la estructura del texto, eh, lo que se plantea un poco en la introducción es remarcar la actualidad y la importancia que adquiere el debate sobre el humanismo en el momento actual. Luego se esboza un poquito algunas pinceladas del contexto histórico que ese debate tiene, porque es un debate que viene de siglos atrás, ¿no? Pasa que aparece y desaparece como el Guadiana. Y bueno, se plantean algunas líneas generales sobre el estado de la cuestión en el momento actual, aludiendo a algunas complejidades y algunas paradojas que se presentan, ¿no? Es un debate que tiene sus propias paradojas y sus propias dificultades que yo creo que en el escrito también he tratado un poco de plantearlas, ¿no? De cara a esclarecer un poco el debate, ¿no? Se contraponen de forma un poco así somera, superficialmente, porque, claro, la capacidad para profundizar en este tema es enorme. Entonces, bueno, tampoco se ha hecho en profundidad, sino que se ha planteado de forma superficial. Se contraponen un poco las concepciones antropológicas de la modernidad con las concepciones antropológicas de la posmodernidad, utilizando un poco la idea la idea esencialista de naturaleza humana como hilo conductor, ¿no? Un poco en contrapartida de la idea posmoderna, que es algo así como una especie de disolución postestructuralista del sujeto, ¿no? Esas dos ideas es como que de alguna forma nos sirven como el hilo conductor del texto, contraponiéndolas una a la otra. Y entonces, bueno, como he dicho, en el texto se plantean algunas hipótesis, algunas paradojas que me gustaría, bueno, pues simplemente nombrar, porque, bueno, no vamos a tener tiempo para discutir ni para profundizar en ellas. En cuanto a las paradojas, dan cuenta un poco de la complejidad y también de los malos entendidos que hay en este debate, ¿no? Que yo creo que se necesitan esclarecer todo ese tipo de malos entendidos o incluso posicionamientos de mala fe, ¿no? Voy a nombrar tres paradojas que están interrelacionadas entre ellas. La primera tiene que ver con cómo el antihumanismo filosófico postmoderno, que tiene sus raíces un poco en Heidegger y en el estructuralismo francés, este antihumanismo filosófico trata de defender al sujeto humano de los excesos del humanismo moderno. De manera que en esa defensa lo que hace es, en vez de depurar las contradicciones antropocéntricas, rompen con la centralidad del sujeto. Y lo que se trata entonces es de pasar de una época humanista a una época poshumanista. Es como que en lugar de corregir las contradicciones, de depurar un poco esa centralidad del ser humano, lo que hacen es romper totalmente con la idea de la centralidad del humano, y lo que hacen es disolver lo humano totalmente y descentrarlo, ¿no? Entonces es como una especie de movimiento pendular de una idea metafísica del humano, de una idea fuerte de naturaleza humana. Como eso se considera que ha sido el causante de los grandes desastres de la modernidad, pues lo que se hace es renunciar a esa idea de centrar el humano y pensar que el humanismo en el fondo es el causante de los problemas que se han producido del totalitarismo, del etnocentrismo, del machismo, en fin, de una serie de problemas que, que- que están en debate, ¿no? Bueno, esa paradoja está ahí, yo creo que necesita esclarecimiento y hay que comprenderla bien porque qué ha pasado ahí para que pasemos de una situación a otra. La segunda paradoja está relacionada con cómo las derechas en general se alzan con la bandera del humanismo al defender la naturaleza humana en contra de parte de la izquierda que hacen suyos los discursos antiesencialistas de la posmodernidad.
De alguna manera, para nosotros siempre las derechas han sido antihumanistas, pero paradójicamente se alzan con la bandera del humanismo y son las izquierdas las que de alguna forma abrazan esta idea que disuelve el humano pues, en las identidades, en las estructuras y en los sistemas, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en la última encíclica, esta papal, que ha sido monográfica sobre la inteligencia artificial, donde la Iglesia Católica pues, trata de defender a la persona humana en contra de esta sociedad tecnificada, de esta inteligencia artificial que no está regulada, en fin, que está llena de peligros y de consecuencias imprevisibles, ¿no? Y una tercera paradoja tiene que ver con la denominación del transhumanismo como poshumanista o antihumanista, ¿no? Ellos tratan de defender la transformación de la biología del ser humano, o sea, de nuestra propia naturaleza, y por ello se consideran que son poshumanistas o transhumanistas, cuando, si lo vemos desde el punto de vista estricto, desde un punto de vista de la concepción del ser humano, su posicionamiento es plenamente humanista. No solamente porque coincida con nuestra definición del ser humano como transformador de nuestra propia naturaleza, sino también porque sus posiciones en este sentido, en el sentido de la definición del ser humano o en el sentido de poder modificar la naturaleza humana, también coinciden con las concepciones renacentistas, aquella definición de Pico de la Mirandola cuando plantea que el ser humano no tiene naturaleza y que es un ser indeterminado, ¿no? Así que yo creo que incluso los propios transhumanistas están manejando o están pensando lo humano en términos biológicos. Y claro, como ellos transforman, su pretensión es transformar la biología y transformar la naturaleza humana, pues lo que surge de ahí es algo que no es humano, algo que es poshumano. Sin embargo, si la concepción del ser humano pues, no tiene que ver con la naturaleza humana ni con la biología, sino que tiene que ver más con la historia y con la intención, pues, pues se tendrían que denominar también humanistas, ¿no? En fin, ahí hay otra contradicción, hay una paradoja que también no está resuelta o porque hay mucha confusión, incluso los propios transhumanistas no es una mezcla de pensamiento tecnológico, científico, en fin, ahí hay muchas controversias que habría que esclarecer y habría que debatir, ¿no? Bueno, esto es un poco en función de las paradojas un poco que plantea el texto y voy a plantear también dos hipótesis que aparecen en el escrito que bueno, que también podría ser cuestión, se podrían plantear para intercambiar y para discutir sobre ellas, ¿no? La primera hipótesis plantea que el debate sobre la concepción de nosotros mismos ha dejado de ser un asunto meramente académico y ha pasado a la plaza pública, no tanto como un debate intelectual, sino como un malestar en la sensibilidad, que afecta al trasfondo afectivo. O sea, en el momento en que, por ejemplo, la idea tradicional de masculinidad y de feminidad se pone en cuestión, en el momento en que la relación con los animales o cómo nos alimentamos con los animales también está en entredicho, o cómo la inteligencia artificial cuestiona nuestra propia racionalidad al demostrarnos que un simple aparato, un chip, es capaz de razonar, de calcular e incluso de generar patrones mejor que nosotros, pues todo eso va generando cierto malestar en la sensibilidad que en la hipótesis que se plantea en el texto ha sido recogida por las ideologías reaccionarias y, y en su llamada guerra cultural pues han exacerbado todo este malestar y lo han traducido en falsos culpables y con todo ello pues han generado bueno, pues una necesidad de mano dura, de autoritarismo, yo creo que se estaba reflejando pues, en las distintas elecciones en los distintos países. Bueno, y otra hipótesis que plantea el texto es que el nuevo humanismo universalista contiene una antropología filosófica, en la medida que hace explícita una determinada concepción de la existencia y de la estructura del ser humano, y de esa estructura se desprende o se fundamentan nuestras posteriores posiciones ético-políticas.
Entonces, esa antropología filosófica que yo creo que está contenida dentro del humanismo universalista, difiere de la metafísica, de la concepción metafísica que se ha hecho del ser humano en la modernidad, ya sea a través de la naturaleza humana o ya sea a través de lo que se ha llamado la metafísica de la subjetividad, y también difiere de la concepción posmoderna del ser humano, bueno, que es una concepción donde el sujeto humano pues, se disuelve en el seno de las estructuras, ¿no? Entonces ahí aparece un nuevo paradigma, que sería el nuestro, que no sería nuevo en sí mismo, sino bueno, que estaría relacionado con el paradigma fenomenológico, existencialista, en fin, tendría sus antecedentes históricos también, ¿no? Esa es otra hipótesis que está planteada en el texto, que en el humanismo universalista pues hay una filosofía, hay una antropología filosófica. Y bueno, para terminar, pues simplemente comentar que frente a este discurso antiesencialista posmoderno y poshumanista, aparece una reacción que trata un poco de restituir la centralidad del ser humano en un discurso que ellos llaman un discurso humanista, ¿no? Y lo que estamos viendo es que sí, que en este nuevo humanismo que se plantea, lo que nos encontramos son viejas fórmulas del humanismo cristiano, por ejemplo, o del neoconservadurismo laico, que utilizan la idea de naturaleza humana como el último bastión en la defensa de su concepción antropológica. Y por otro lado, aparece también en defensa del humanismo una nueva corriente, esta muy nueva, que es de este mismo siglo, que se llama neorrealismo, cuyo máximo representante es Marcus Gabriel, que define su propio pensamiento como neohumanismo y o neoexistencialismo, porque él dice que, bueno, que privilegia la libertad humana, la libertad sartreana como definición del humano, pero como buen realista considera que la realidad puede ser conocida independientemente del sujeto y por ello el campo de batalla de este neorealismo es el paradigma correlacionista. El paradigma correlacionista se refiere a nuestra concepción de la realidad como estructura conciencia-mundo, o lo que se ha llamado el a priori de correlación universal de la fenomenología, que yo creo que es el paradigma en el que nosotros nos inscribimos, ¿no? En este paradigma correlacionista, en el que la realidad no es independiente del ser humano, sino que existe una correlación. Y bueno, este neorealismo, que se denomina a sí mismo como neohumanismo, pues está en contra de este paradigma correlacionista y, en fin, lo que nos encontramos es que frente al antihumanismo filosófico posmoderno, lo que se está levantando es una especie de humanismo o una especie de defensa del humano, pero desde la antigua ley natural, ya sea la versión clerical o la versión secular neoconservadora, y por otro lado se levanta una especie de nuevo realismo que se denomina a sí mismo como humanista, un nuevo realismo filosófico y que de alguna forma coge la bandera del humanismo. Y entonces, claro, ante este tipo de situaciones, algo tendremos que decir nosotros, algo tendremos que plantear, algo tendremos que, que, que desarrollar, ¿no? Porque no solamente desde el punto de vista teórico y filosófico, sino también desde las problemáticas que estaban generando en la identidad de género, en las disputas animalistas y ecologistas, en los dilemas entre universalismo y relativismo cultural, y también ante los desafíos éticos y ontológicos que provienen de las transformaciones tecnológicas, del transhumanismo. Porque lo que subyace a todo este tipo de controversias, de debates, es la concepción del ser humano. Porque ahora hay una disputa en esa concepción del ser humano y no está claro realmente qué concepción del ser humano mueve a cada discurso, mueve a cada corriente y está detrás de cada planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa era la propuesta del escrito, era, bueno, pues intentar, pues, hacernos cargo de este debate, ir más allá de los eslogans o de las acciones sin dirección y tratar de profundizar, de dar consistencia, de sistematizar nuestra concepción del humano y, y bueno, plantear esa necesidad de hacernos cargo desde el Centro de Estudios Humanistas de estas discusiones, ¿no?
Y bueno, por mi parte, no mucho más. Creo que no me he excedido de los 20 minutos que tenía planteado, así que eso es todo. Muchas gracias, Ismael, muy interesante. Eh, Abrimos el intercambio por si acaso hubiese algún comentario, observación, propuesta respecto de esta provocación que nos hace Ismael en su producción. El que quiera hablar, levanta la mano, están los micrófonos apagados de casi todos. Dale, Néstor. Me parece excelente la propuesta de Ismael. Creo que es muy necesaria, no solo para fijar posición para afuera, sino para fijar posición para adentro, porque nosotros mismos estamos matrizados en los parámetros básicos del sistema y caemos muchas veces en hablar desde una formulación ideológicamente humanista, pero ontológica y epistemológicamente del sistema. Así que me parece súper interesante que nos pongamos a trabajar en eso y armemos una comisión los que estamos interesados en eso, porque tampoco es para discutir mucho acá. Es decir, yo no tendría elementos, Ismael ha traído mucha más información que la que yo manejo y creo que es necesario armar un ámbito más reducido donde podamos revisar con más detención la información que cada uno puede aportar y empezar a trabajar en eso. No un operativo intelectual, sino ponernos a fijar una posición de nuestro humanismo, no digo de una vez para todas, pero que abarque todas las posibilidades de respuesta y de confrontación con el sistema de afuera y el que tenemos adentro. Nada más. Gracias, Néstor. Eduardo, Gracias. ¿Me escuchan? sí, Bueno, muy buena la presentación. Yo creo que es un tema muy relevante que possamos profundizar nuestro punto de vista y tornarlo cada vez más público, ¿no? Y la sensación que yo tengo, no sé si es una, claro, es una sensación personal, no es una pesquisa, de que acá en Brasil, pelo menos, no tenemos tan difundido el humanismo universalista. E agora, além de difundirmos, trabalhar para difundi-lo, também temos que diferenciar, às vezes, de outros humanismos que não correspondem com nós outros, com nosso pensamento, não? Então, me parece muito oportuno esse tema. Há um conflito muito importante acá em Brasil, em toda a América, mas em Brasil eu estou muito próximo dos movimentos negros, não? E a esclavitud acá em Brasil se quedou há pouco, menos de 200 anos. E aí uma crítica, por exemplo, de alguns ativistas do movimento negro, uma crítica muito legítima, não? De que a ciência, por um lado, trouxe avanços na sociedade, a ciência a partir do humanismo histórico europeu, pero também ha sido utilizada pelos poderosos para justificar, por exemplo, a esclavitud, que foi uma violência tremenda para os povos negros, não? E por aí, alguns têm dificuldade de compreender nosso ponto de vista, não? Pero estamos com um diálogo muito interessante com o grupo e penso que esse tipo de estudo, de proposta que hace o texto apresentado agora, é muito oportuno para que possamos aprofundar nosso ponto de vista e dialogar com outras correntes e principalmente desfazer, desconstruir interpretações equivocadas, não? De que, por exemplo, a ciência produzida pelo humanismo ha provocado, por exemplo, violência, não? Pero talvez é quem sabe o poder que ha hecho essa violência, não necessariamente a ciência em si. Então, creio que temos muito que elaborar para difundir no nosso e também explicar o nosso para nós mesmos também, não? Gracias. gracias, Eduardo. Daniel, Bueno, yo había leído el material que había mandado
Ismael, pero me sorprendió que ahora con las explicaciones que él dio, lo entendí mucho mejor. Sí, cosa que en general no me pasa, pero en este caso fue interesantísimo. Y efectivamente, creo que ahí hay un filón interesante para explorar, el de la concepción del ser humano que tenemos de parte de Silo y su relación con las otras interpretaciones que están en boga y con la tendencia esta que va marcando la inteligencia artificial, cómo se la ve desde distintos puntos de vista, ¿no? Así que ahí, bueno, tal vez pudiéramos llegar a una síntesis interesante. Porque estoy pensando en eso que se plantea de la posibilidad de conformación de una comisión ideológica. Bueno, eso podría ser un tema interesante para esa comisión, ¿no? Y la podemos armar. Bueno, todo. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quisiera comentar? Perdón, no sé cómo levantar la mano porque estoy con el celular, con el teléfono. No, tuve problemas técnicos. Le quería preguntar a Ismael, porque algo de una conferencia de Silo mencionó y no llegué a escuchar a cuál conferencia se refería. No sé si me la puede repetir. Sí, es una conferencia que se dio en el 1994 que se titula ¿Qué se entiende hoy por humanismo universalista? Creo que fue en Buenos Aires. Ah, sí, sí, Está en la sí, ahí Está, está. presentación. está en Silo, Eso no Silo había. Habla, creo que está. Sí, 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 sí. Ahora sí, sí, ya lo ubiqué. No había alcanzado a escuchar eso. Gracias, Ismael. Ya. Sí, a ver, parte coincido plenamente que es una beta muy interesante esta, porque efectivamente las respuestas que levantan banderas del humanismo son efectivamente la mayoría de derecha, conservadoras, neoconservadoras, etcétera. Así que me parece una discusión muy interesante para dar y hacer los aportes desde lo nuestro. Muchas gracias. No leí tu artículo, así que ya pronto lo voy a leer de ahí en la web. Ok. Gracias. Javier, Los auriculares y lo escucho por el audio a computadora. ¿Se escucha, verdad? sí, Vale, pues bueno, me parece interesante, ¿no?, lo que plantea Ismael. Eh, lo que pasa es que creo que si nos vamos, o sea, quizás estoy más que nada expresando una sensación, un esbozo de prejuicio, ¿no? De que si nos fuéramos a una definición demasiado en el campo intelectual, nos estaríamos dejando una parte, quizá la más importante para el siloísmo en cuanto a definición de ser humano, que es su acceso su posible acceso a otra cosa, a otras conexiones, mucho que son incluso entran dentro del campo paranormal o dentro de lo que son otros estados de conciencia, ¿no? Entonces, quiero decir, creo que habría que, en toda definición que se quiera esbozar, habría que tener esto muy presente, ¿no? Porque si nos vamos sencillamente solo por el mundo de las ideas, nos podemos encontrar con aquello que explica en el Silo en Cartas a mis amigos, que dice que hay posturas violentas y posturas pues fanáticas y tal, que podrían ser entendidas como coherentes. En cuanto que ellos pues piensan una cosa, sienten y la hacen, ¿no? Dice, pero cometen una gran incoherencia porque no tratan a los demás del modo en que quisieran ser tratados ellos mismos, ¿no? Pues será simplemente esta acotación, no sé si se ha entendido. Era en referencia, así para matizarlo más, con referencia a transhumanismo, que son empresas, surgen con ideas empresariales. No están, no son, no sé si Ismael tiene más información, pero yo no tengo entendido que sean corrientes filosóficas. Bueno, yo tampoco he profundizado mucho sobre el tema, la verdad. Pero
Sí, efectivamente, hay detrás ahí todo un interés neoliberal por hacer negocios y por coger el ámbito economicista como prioridad. Pero también hay posiciones científicas y filosóficas que fundamentan, o por lo menos ellos tratan de fundamentar sus acciones desde esos planteamientos, ¿no? Y desde luego en el mundo académico están en discusión con- con- con aquellos que defienden la naturaleza humana, sobre todo, porque efectivamente el transhumanismo lo que plantea es la pertinencia y la legitimidad de transformar la biología del ser humano, y con ello se abren, pues, para unos muchas posibilidades y para otros el abismo, ¿no? Entonces, sí que de alguna forma hay fundamentos filosóficos en ellos, que sean buenos o malos, que sean coherentes o no, es otra cosa. Pero que la discusión está sobre la mesa, que el debate está planteado y que no es un debate de cuatro locos que quieren hacer, sino que está desarrollándose no solamente en el mundo académico, sino que también está planteándose ya en la sociedad civil, por llamarlo de alguna forma, en la educación, en la forma de trabajar, en muchos ámbitos en los que se está planteando este tema. Y bueno, yo creo que algo tendríamos que decir también ahí, ¿no? Porque el transhumanismo, aparte de que sean empresas, lo que está planteando es el problema de la tecnología como tal. O sea, el fenómeno tecnológico para el ser humano. Y claro, para nosotros, pues el tema tecnológico tiene que tener un encuadre también antropológico, ¿no? Entonces, es qué dirección tiene la tecnología o está tomando la tecnología, y qué fundamentos la están desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que el debate de fondo es el debate del sentido que tiene la tecnología para el ser humano, y el debate que tiene el sentido que tiene la ciencia para el ser humano, ¿no? Más allá de las empresas estas que tú planteas y demás, que sí, que habrá empresas bueno, que son empresas con sus intereses económicos, pero que están poniendo patas arriba todo el debate de fondo, ¿no? Así lo interpreto yo, desde luego. ¿Alguien más quisiera comentar? Por favor, P, no sé tu nombre. Y no, no, solo añadir que estoy muy de acuerdo con el peligro que hay tras el transhumanismo entendido cuando actúa sobre lo natural o lo genético o lo que tenemos o nuestro soma. Son empresas, va desde la selección de embriones de quien se lo pueda permitir para que sus hijos salgan más altos, más rubios, más anchos y del color de piel adecuado. Eso sería como por ridiculizarlo y reducirlo al absurdo. Luego está el trastear en el genoma acervo que no entendemos todavía y me parece osadísimo. eh, eh, Sacar lo que para algunos es ruido que lleva el ser humano en su genoma, cuando todavía somos párvulos en el ABC de la genética. O sea, yo por ahí, tanto porque son empresas, porque puedan pretender hacer supersoldados o eugenesia, yo por ese lado eh, nunca esperaría nada humano por el transhumanismo desde el punto de vista de mejorar el soma o modificarlo. El transhumanismo intangible, el de desde otros estados de la conciencia, desde la meditación, desde una vida sostenida en una dirección y de otra manera, el que uno cambie transformado o más allá de lo que era antes, eso, claro, en eso estamos. Lo que otros entiendan por transhumanismo por esa vía, sin tocar los genes, eso no lo conozco, no he hablado con los otros humanismos y con el humanismo histórico solo cabe leer y coger esto sí, esto no,
Y lo que no hemos hablado para nada es, porque me hice un diagrama de lo que iba entendiendo. No pude rellenar nada sobre, bueno, y con el antihumanismo, qué es y cuál es, cuál es la acción, postura, o si Ismael había pensado algo. Eh, ¿Se puede participar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Ah, perfecto. Mire, me parece que está muy correctamente planteado por el primer ponente de todo el asunto. ¿Ya? Yo creo que está muy claro. Yo creo que no vale, no, en este momento efectivamente tampoco se puede meternos en las distintas al detalle, ¿no? De las corrientes que hay actualmente. Ahora, plantear temas generales como lo he planteado es ideal. Al mismo tiempo, la dirección que le pone también me gusta mucho, sobre todo para dar herramientas actuales a la gente para que fije su posición, para que fijar su posición. Eso puede generar mucha fuerza en la acción humanista puntual, porque va entendiendo, va correlacionando su propia actividad, conversando con la distinta, o sea, haciéndose cargo de la problemática del relato, de la opinión pública y actualmente. Eso es súper interesante. Eh, Al mismo tiempo que haya recogido el problema histórico de nosotros, también le agarra toma el humanismo entero a la ideología de nosotros, al sistema de interpretación, con mucha fuerza. Eh, yo he tratado de hacer una síntesis filosófica de nuestras posturas, pero utilizando totalmente, sin nombrar a Silo, solamente nombrando a Husserl, a Heidegger y a Ortega y Gasset, que son la gente que yo más o menos domino. Entonces yo les colaboraría, bueno, yo les participaría porque además podemos dar ejemplos de esta cosa actuales, muy interesante con respecto para poder dar una respuesta también al humanismo y, bueno, a los antihumanistas, a los antihumanismos históricos y recogiendo diferentes ponencias, ¿ya? Me he dedicado a este tema utilizando la inteligencia artificial, pero utilizando axiomas de nosotros, usando axiomas de nosotros. Ahora a mí me gustaría transformar todo lo que yo he hecho en términos solamente desde nosotros, desde nosotros. Podríamos identificar qué entendemos por evolución humana, podríamos identificar montones de cosas muy interesantes, muy interesantes. Y así que yo me sumaría muy contento a una comisión donde niveláramos claro, lográramos un punto de vista común, ideológicamente sólido. O sea, eso permitiría a cada una de estas corrientes que hay en el medio ambiente, que algunas son interesantes y tienen muchas cosas positivas, darle una respuesta contundente y que cada gente de nosotros pudiera visualizar, o sea, cómo se entiende lo que está pasando. Eso es muy importante. Yo ya no me meto en Facebook, en los grupos humanistas, yo no me meto mucho en los Facebook, en los grupos humanistas, porque hay una tremenda torre de Babel en, en nosotros, los antiguos militantes y los nuevos militantes. No hay esta discusión es fundamental. Además, como lo he planteado, me parece, pero muy sin querer, sin querer alabar a nadie, estas cosas tal vez ya es una cuestión, pero pocas veces yo he visto algo tan bien planteado por nosotros, por nosotros. No leí el texto que planteó esta reunión, pero me alegro muchísimo que se plantee en los términos que debe plantearse. Y eso no es algo menor. En nosotros. El humanismo intuitivo
tiene que transformarse en un humanismo ideológico, un relato, como le llaman ahora, un relato que dé respuestas que dé respuestas contundentes y que la gente se asienta firme, la gente de nosotros y la gente del medio se asiente firme, 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 firme en la dirección que hay que darle a esta desestructuración actual. Muy posibilitaria, ¿ah? Muy posibilitaria. Porque pienso yo que a pesar de que lo mismo nosotros ha estado un poco bastante dormido, el mismo sistema genera, o por lo menos ha despertado el humanismo, por ejemplo, en África. Yo pienso, por ejemplo, que el Traoré y otra gente por allá son realmente gente muy potente. Y eso hay que rescatarlo. Bueno, toda esta cosa ayudará a darle una ideología a la gente que está en nuestra dirección en forma natural, como surgió en forma espontánea. Y eso es lo que, o sea, es como fijar posición nosotros, internalizar posición nosotros, y al mismo tiempo darle herramienta a toda esta gente del mundo eh, que son muy afines a todos nosotros. Eso, un gusto, un placer. Gracias, Francisco Pancho. Alves. Sí, Ya. o Pancho, como te conocemos. Pero claro, oye, la Leticia súper cambiada. Tú eres, claro, sí, 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 estoy cambiado, estoy cambiado. He Sí. estado bastante sumergido en mi propia unidad mental, unificación mental. Sí. Estaba Eduardo levantando la mano y con eso cerraríamos esta parte de la jornada. ¿Bajaste la mano, Eduardo? Material de la UNESCO, no sé si se conoce, que es un material que habla de humanismo, una nueva idea, publicado en 2011. Se pode ser interessante para o conjunto, não sei se vocês têm, pode colocar o grupo de Telegram. Me parece que também dialoga com outros pontos de vista, mas não cita nós outros acá. Desse material de 2011, há vários autores e autoras, mas não lo vi nenhum de nossa corrente. Graças. Muito boa apresentação mesmo, Helder. Parabéns. Eduardo, si puedes compartir, si tienes el PDF de eso. Ya, gracias. Pasemos al siguiente tema, ¿les parece? Perdón, Leti, Sí, por lo que veo hay interés de formar una comisión ideológica y es que apuntados hay ahora Pancho, Néstor, Daniel, entiendo, e Ismael. ¿Así quedaría? No. veámoslo ¿O es cuando solo una armemos los sugerencia? equipos, Doris. Cuando veamos, ¿Perdón? cuando veamos la conformación de equipos, veamos ese tema, Ok, porque son 4 comisiones. ¿Te parece? bien. Ok. Vamos a hacer ahora la presentación de un breve censo que les vamos a enviar, del censo, digamos, y les vamos a enviar este documento que son algunos grafiquitos y además el compilado de los informes de actividades de los centros de estudio, ¿ya? Algunos hicieron informes bastante acabados que están completos como anexo e hicimos un resumen para la primera parte y otros, un par no mandó información, así que esa dice sin información, ¿ok? Eh, vamos a compartir el tema del censo, no sé si lo ven bien. Bueno, quedamos en 17 centros de estudio y 110 miembros plenos, exactamente igual que el año pasado, ¿ya? Algunos centros no enviaron datos, entendemos que no están funcionando, y otros centros fueron reemplazados por otros, por eso quedamos en el mismo número, ¿ok? Entonces, en la primera lámina van a ver el número de miembros de cada uno de estos centros. Algunos están recién formados, recién están haciendo sus primeras reuniones, otros están en proceso de crecimiento, ¿ya? Y
Ahí hay una primera lámina donde aparece el número de miembros plenos por cada uno de los 17 centros. En la segunda lámina van a encontrar cómo estamos distribuidos por continente y por países, ¿ya? Entonces tenemos solamente en América del Norte está México, que tiene 2 centros, uno que ha quedado con una persona y otro que tiene 3 en esta primera toma de datos, que es un centro nuevo, el centro Mecantropos, si que lo pronuncié bien. Después está América Latina, tenemos centros en Argentina con 25 miembros, en Bolivia hay 2 centros con 6 miembros, Brasil, un centro con 8 miembros, en Chile 2 centros con 14 miembros y en Perú un centro con 13 miembros. Y en el caso de Europa, tenemos en España no, un centro con 7 miembros, uno en Francia con 4, uno en Italia con 8, uno en Portugal con 6 y uno en Inglaterra con un miembro que recién se ha conformado. Y luego tenemos este centro múltiple, que es el Centro de las Américas, que tiene miembros de Colombia, Panamá, Argentina, Chile, Canarias y Asia, ¿no? Que está catalogado como múltiple. Y luego está la evaluación compositiva, donde tenemos que hay 39 mujeres, que somos el 35%, y 71 hombres, el 65%. En edad estamos tendientes a ser mayores, o sea, la mayoría 56, con 56 años y más, hay 81 miembros que son el 74%, y le siguen los que tienen entre 36 y 55 personas, perdón, años de edad, y de ellos son el 25%. Solo el 1% tiene entre 16 y 35 años. En antigüedad también la mayoría somos más antiguos, tenemos más de 7 años, somos 58, con de 2 a 7 años hay 25 personas, un 23%, y con menos de 2 años 27 personas, un 24%. Y acá está la distribución porcentual por continente. En América del Sur hay 66 miembros, somos el 60%. En Europa, 26 miembros, el 24%. Múltiple, el que señalé antes, 14 miembros, que es el 13%. Y América del Norte, 4 personas, que es el 3%. Esa es la parte compositiva del Centro Mundial. Y el informe que vamos a enviar tiene la información de la siguiente manera. Solamente voy a mostrar la tabla de contenido, que es la primera página, que es el informe breve de actividades, que 2 centros la mandaron exhaustiva. Entonces está el informe de ACOP Nazaratian. Ustedes pueden ir directamente al número de página y van a encontrar los informes de cada uno de ellos, ¿no? Y agregamos al final un anexo que tiene el informe completo que presentaron 2 centros, que es el Centro Nueva Civilización y el Centro de Estudio Pindorama de Brasil, ¿ya? Eso es respecto del censo. Entonces quedamos en 110 miembros plenos y 17 centros de estudio. Eso sería la presentación de nuestro censo. Ojalá que los 2 centros que nos mandaron información la pudieran agregar antes que le enviemos este archivo a todos los miembros plenos, que creo que es interesante poder verlo porque además resulta inspirador respecto al tipo de actividades que están haciendo los distintos centros en distintas partes del mundo. Eso por mi parte respecto al tema del censo. No sé si hay alguna consulta. No es una consulta, pero es una observación que no tiene mucha importancia igual, pero el centro este Macroantropos creado, que figura como México, en realidad también es un centro múltiple, porque hay gente que no es de México. Así es, así es. Que no sé si lo podríamos modificar, pero ellos cuando llenaron su ficha le pusieron México. Sí, si queréis comento por alusiones. Lo estuvimos conversando y
lo que resulte más coherente con la organización del Centro Mundial. Nos pareció que en ese momento el requerimiento era definir un país y estábamos completamente de acuerdo en que fuera México, ya que además veníamos de la trayectoria del Toltecayotl, que ha tenido su sede en México, ¿no? Pero particularmente nos da igual, realmente estábamos presentes en la Constitución, los cubanos, ¿no? Estos han venido hoy de conversar con ellos y es algo ad hoc, digamos, complementario. Y los que estábamos ahí presentes, pues habían dos del Donbass, de Rusia, eh, había, bueno, había alguna persona de Costa Rica, pero que no estaba presente en la reunión, estaba David de México, bueno, todo el mundo no nos hacemos lío con la nacionalidad, así que si viene bien decir México, decimos México, y si queremos decir internacional, pues internacional, no hay ningún problema. Ujú. Sí, tal vez este es un tema que habría que observar, porque también pasa de que en la condición de origen del Centro Mundial estaba definido que los centros eran de una ciudad en particular, ¿no? Y hoy día es muy distinto, porque usando esta tecnología, en el centro nuestro, por ejemplo, yo vivo al sur de Santiago y el resto de los miembros son de Santiago, entonces eh, creo que ha habido algunos ajustes, pero tal vez sería interesante, Javier, que quedara tal vez en la condición de múltiple y señalar los países en los cuales de los cuales son los miembros. Y así lo dejamos en una calidad similar a la del Centro de las Américas. Sí, muy bueno. Y aparte esto le da una riqueza de amplitud de conocimiento, ¿no? De toda Ujú. nuestra influencia, posible influencia geográfica. Ok, si pudieras enviarnos, por favor, el detalle de los países de los que son parte, entonces yo hago la modificación en el archivo y lo mandamos actualizado a todos los miembros plenos. Bueno, pero ahora que pienso, como fue muy rápido la toma de datos, solo pasamos 3 miembros plenos, o sea, se resume a España y México. Ángel, Sí, que está aquí, yo y David, que es de México. ajá. Si nos Néstor limitamos a está los... hablando y no tiene, Sí, a lo mejor prende no su está, micrófono. no sé si estaba hablando con nosotros, parece que no. Néstor, Parece que no. parece que no. Ok, Bueno, bueno, disculpa Leti, la misma dale. condición tendría Nueva Civilización, porque bueno, Carlitos Crespo estuvo acá muchos años en el Perú y se integró al Centro de Estudios Nueva Civilización, pero después ha regresado a Ecuador, pero sigue siendo parte de nuestro centro de estudios, porque no logró formar un centro en Ecuador, ¿no? Bueno, démonos un plazo para actualizar esta información y cuando mandemos la información la hacemos completa, si les parece. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto. ¿Les parece? Que tiene que ver con el acuerdo que se tomó en la jornada anterior de conformar equipos de trabajo para abordar temas que parecieron de interés a quienes participamos eh, y presentemos cuáles son esos equipos, de manera que cada uno pueda decidir e informar. ¿Ah? Si lo pueden enviar esta información a través de los enlaces al grupo de Telegram, sería muy bueno. O si lo quieren complementar enviándolo al correo del Centro Mundial desde el cual enviamos la convocatoria, también. ¿Ya? De manera que esos equipos se puedan además poner de acuerdo en cómo reunirse, ¿ya? Lo que vimos fue lo siguiente. Espérenme un segundo para que además de lo que aparece en la pancarta podamos ver la síntesis a la que se arribó respecto a la jornada anterior, que les mandamos esa síntesis para que la pudieran leer. A ver, los equipos que surgieron como iniciativa en la reunión anterior era uno, equipos de cualificación interna que estaba subdividido en dos temas. Uno, formación y fortalecimiento de los miembros plenos, que es el tema de la formación personal, el trabajo personal y la formación ideológica.
Y lo otro es formación en comunicaciones, que se vieron dos áreas, habilidades comunicacionales, personales, digamos, de cómo hacer una buena transmisión a través de las vías alternas que están habiendo ahora para comunicar estas cosas, además del escrito, y técnicas metodológicas en nuevo formato, o sea, cómo adaptar un discurso que queramos dar públicamente en nuevo formato, ¿no? Desde shorts, cosas cortas, digamos, hasta presentaciones audiovisuales. Después el segundo era el equipo de posicionamiento público, que también vimos que podía haber de dos tipos, unos contingentes, que son más veloces, ¿no es cierto?, que son más breves, y o de estudios más profundos, que pueden tomar tiempo, ¿no? Y que abarcan situaciones más globales y más profundas en términos de su evaluación, aplicando el método probablemente. Lo tercero es la comisión ideológica, cuya finalidad es velar por la coherencia de los posicionamientos públicos del Centro Mundial, verificando consistencia antes de su publicación. Y el cuarto, equipo de producciones comunicacionales, ¿no? Que pueden ser flyers o videos cortos, short, podcast, qué sé yo, que ya es un equipo de aplicación para poder masificar la posibilidad de influencia de nuestras posturas, ¿no? Esos eran los cuatro equipos: cualificación interna, posicionamiento público, comisión ideológica y equipo de producciones comunicación. Entonces, no sé si alguien quisiera pronunciarse acá, me parece que algunos ya lo hicieron, que era lo que aludía Doris, ¿no es cierto? Que era en el equipo, en la comisión ideológica. ¿Alguien está en condiciones de decidir acá y proponerse para conformar estos equipos? Néstor, ya Sí, esté aquí. yo ya lo dije, cuando lo propongo me hago cargo del mochuelo. Supongo Mm. que Ismael hará lo mismo y Pancho también. De Daniel lo Sí, descuento. yo también me interesa esa comisión, pero no únicamente en los términos en que estaba formulada en lo que acabamos de leer, sino que antes de poder hacer una evaluación sobre lo que se piensa publicar, digamos, del punto anterior. El punto anterior era fijar posiciones públicas del Centro Mundial respecto de temas que están ocurriendo en el mundo, etcétera. Si nosotros vamos a actuar como en una especie de revisión Sí, de lo que se va a claro. publicar, previamente tendríamos que tener una claridad interna, ¿no es cierto?, al respecto. Así que Y a bueno, eso pero sirve lo de Ismael. Claro. sí, sí, pero lo de Ismael es una invitación a la reflexión y al intercambio, aparte de que tiene Cuando mucho contenido terminemos los de interesante. Ismael, entonces entramos a funcionar como revisores. Exacto. Provisoriamente creo que podemos funcionar como revisores, nos sacaremos los mochuelos, nos pelearemos entre nosotros y después vemos. Está bueno. Eduardo, no se te escucha, Eduardo. Es muy próximo la tarea de, escucha, la tarea Sí. de la Comisión Ideológica y de la Comisión de Publicación, ¿no? Pero claro que la ideológica, si tem las duas, la ideológica sería algo que hiciera una revisión de las posibles posicionamientos, ¿no? Yo me preguntaría si no faltaría tal vez un intercambio sobre los procedimientos de hacer una publicación, un posicionamiento del organismo. Por ejemplo, acá en nuestro centro ya hacemos uns dos o tres, pero acordamos entre nosotros y nosotros acá un posicionamiento, ¿no? Que es diferente de un miembro que se hace como individuo, pero algo que represente el conjunto del Centro de Estudio Mundial, de fato teria que ter um procedimento de como se hace o tema. Um grupo propõe um posicionamento, esse posicionamento é revisado por uma comissão ideológica e depois representa o conjunto. No, me parece que seria interessante um tema também de como se hace a coisa, não? Procedimento. A princípio, eu me interessaria o tema de posicionamento,
pero estoy haciendo, pensando que está muy próxima a las dos comisiones, ¿no? Posicionamiento y comisión ideológica. Si hay un posicionamiento, es a partir de un posicionamiento ideológico también, ¿no? Entonces hay que dialogar las dos, ¿no? No sé si es el caso de fundir las dos o que haya las dos y que una tenga seja referenciada pela la otra, ¿no? Para que sea coherente el posicionamiento con el tema ideológico. No sé si me expresé bien con el portuñol, pero sería un poco esto mi consulta. Sí, tal vez la comisión ideológica podría proponer ese procedimiento, eh, pero tengo la impresión de que el equipo de posicionamiento requiere velocidad de trabajo. O sea, que debiera producirse y luego la comisión ideológica puede revisar y dar sugerencias de modificación, ¿no? Pero creo que son dos comisiones distintas, porque permanentemente tanto los centros como los miembros de los centros están produciendo cosas y tal vez no quieren ser parte de la comisión ideológica, pero sí quieren ser parte de los que van haciendo pronunciamientos, ¿no? He sabido que el intelecto es lento. Doris, Perfecto. Sí, Yo no, me más bien anoto en la publicación. mi primera impresión de revisores me pareció una Gestapo. Entonces, me pareció medio raro. Así que sería bueno, gracias Eduardo por eh, la forma como planteaste el tema de ver en realidad la metodología, ¿no? ¿Por qué queremos que alguien nos revise, ¿no? O sea, eh, y hacernos primero esa pregunta, ¿no? Y eso tendría que ser una cosa excepcional frente a cosas muy evidentes, pero en general lo interesante es dejar que la gente se exprese, ¿no es cierto? No tratar de controlar todo. ¿Mm? Yo colocaría el tema de la revisión. No quiero ser mal interpretado. Creo que cuando es un posicionamiento que representa el conjunto, me parece que el conjunto tem que revisar esse posicionamento, ¿no? Porque eu posso fazer um posicionamento em nome do centro de estudo e pode não estar de acordo, pode me equivocar em la forma de expressar que não representa o conjunto, ¿no? Então, algum tipo de revisão há que ter, penso eu, seja do conjunto, seja de uma comissão, ¿no? Porque aí me parece que é distinto o posicionamento de um indivíduo e de um coletivo, ¿no? Então, me parece que é importante ter algum tipo de não sei se revisão é a melhor palavra, mas algo que de fato tenha um procedimento claro que represente o posicionamento do conjunto, por exemplo, não? De temas mais caros para nosso pensamento. Bueno, eu me anotaria o tema de posicionamento, que é o tema de, pero teria que ter um procedimento para ver como uno, se uno propõe um posicionamento, uno escreve, ou se uno propõe e escreve junto com a comissão. Creio que solamente esse detalhe faltaria definir. Gracias. Néstor. A mí me parece muy interesante lo que planteas, Eduardo, porque lo estás viendo en dinámica, que es algo que por ahí no lo habíamos analizado y de alguna manera había quedado para el intercambio de hoy. Porque el posicionamiento, como lo hemos hablado en los últimos meses, tiene que ver con la visión o la opinión del Centro Mundial respecto de ciertas situaciones que se plantean en el sistema. O sea, tiene la idea de opinión, de circunstancia, de oportunidad y de respuesta rápida. La idea de la comisión ideológica, y ahí la dinámica, no me meto cómo sería, pero yo supongo que, no supongo, hay libertad de acción para todos los centros locales de emitir y decir lo que se les ocurra, porque son centros autónomos. Ahora, si se pretende que la posición sea sostenida por el Centro Mundial, entonces conviene que haya un cierto control de nivelación, no una revisión de censura, sino de nivelación, como para que pueda representar al conjunto de los centros que se supone
que representa el equipo mundial. En cuanto a la comisión ideológica, no se trata, por lo menos como yo la veo, eso lo discutiremos cuando nos reunamos, no se trata de andar censurando a la gente en lo que dice ni andar corrigiéndole lo que dice. Pero sí que si se usan etiquetas, por llamarlo de alguna manera, ideológicas, que por lo menos respondan a un consenso. Digamos que el significado sea común y no el que a mí se me ocurre que tiene alguno de nuestros ideologemas. Entonces, no es un tema de censura, sino de nivelación ideológica, realmente, que además pueda aportar a la comprensión y amplíe. Yo entiendo que el aporte de Ismael de hoy, aunque no parezca, amplía el horizonte y la especificación de la problemática y de la conceptualización del humanismo. Creo que me parece interesante la propuesta porque nos va a llevar a bajar las postulaciones que tenemos muy generales como ideología a cosas más no concretas, sino intermedias, que estén más aterrizadas. Porque lo que el negro nos dejó fueron unos brochazos muy interesantes, pero que necesitan su adaptación. Y que bueno, en el curso de estos años hemos visto que no siempre vemos las cosas del mismo color. Hay naranjas de distintas tonalidades, entonces será bueno que vayamos homologando el naranja. Nada más. Bien, entonces tenemos postulante hasta ahora solo para comisión ideológica y posicionamiento. ¿A alguien le interesaría postularse para ser parte del equipo de producciones comunicacionales y o de formación? Si no lo hay en... Perdón, perdón, quería Dale, agregar Eduardo. algo a lo que se estaba hablando. Yo coincido bastante con lo que planteó Doris, pero me parece que hay un punto intermedio en el que también puede plantearse más que como censura previa, eh, una cuestión de consulta. O sea, que esa comisión esté más también ofrecida como una cuestión de consulta para cuando los temas son temas delicados. Por ejemplo, estaba la ley de glaciares dando vuelta. Entonces, queremos nosotros como centro de estudios tirar porque uno de los miembros está muy vinculado a grupos que estaban con el tema ecológico y ley de glaciares. Pero en esos grupos, por ejemplo, hay una cantidad de argumentos que van desde el antihumanismo hasta, bueno, por todos lados. Entonces, por ejemplo, se puede consultar y ese ya es un rol muy amigable, digamos. Es más que de censura, es, che, pueden revisar esto porque nosotros queríamos comunicar esto, ¿cómo lo ven? Porque hay una cantidad, una multiplicidad enorme de posturas, todas convergentes hacia la defensa de los glaciares, pero desde los posicionamientos son absolutas, algunos diametralmente opuestos. Entonces, ahí es algo que pasa a ser una comisión eh, que no tiene ese carácter de Gestapo, sino de un auxiliar, digamos, para quitar dudas. Nada más eso quería agregar. Gracias, Eloy. Eh, bueno, los que no se han postulado para alguno de los equipos, tal vez podrían, por favor, compartirlo con sus centros, estos temas, y que haya un pronunciamiento a través de, sea el correo del Centro Mundial o sea el grupo de Telegram donde están incluidos los enlaces de los centros. ¿Ah? No sé qué les parece. Javier Y, tiene levantada la mano. Sí, justamente quería manifestarme diciendo esto mismo que estás proponiendo, ¿no? De que, claro, contando con David, que es un gran estudioso de estos asuntos y ponente y de todo, pues seguro que él pues le gustaría participar en una de estas de esto y a nosotros pues una vez que lo tengamos más reflexionado y delante, ¿no? Claras las comisiones, pues igual también, ¿no? Así que eso, comentarlo en el grupo y en el equipo y supongo que de ahí surgirá. Ok. Eduardo,
Sí, hay no sé si tengo plus para estar en dos comisiones, pero el tema que me interesa mucho también es el tema de la capacitación personal, de nuestros trabajos personales, ¿no? De retomar esto como práctica. Claro que acá tenemos un ámbito de maestros y maestras que tienen mucha formación, pero hay un intercambio que todavía estamos aprofundando, no tenemos una opinión todavía concluida en nuestro centro, pero de que si, si el trabajo personal es solamente para los miembros nuevos y viejos del organismo, o si podemos también ofrecer para otras organizaciones, movimientos sociales, jornadas o talleres, ¿no? La formación humanista en cuanto pensamiento, pero también en cuanto trabajo personal, de autoconocimiento, otra cosa, ¿no? Estamos intercambiando mucho ese tema porque por ahí sería de repente una forma de adaptación creciente del, de, del, de nuestra tecnología tan avanzada de desarrollo personal, que todavía no está siendo muy utilizada porque tal vez no tenemos demanda de nuevos miembros para se qualificar, ¿no? Pero por ahí, no sé si podríamos también contemplar la formación para otros activistas sociales que actúen en una perspectiva humanista, pero que no necesariamente vengan a compor como miembro pleno de nuestro organismo, ¿no? Ese es un tema que estamos todavía intercambiando entre nosotros, no tenemos algo todavía más compartido acá. Y bueno, si me interesaría en intercambiar ese tema de la formación dentro de ese nuevo contexto del organismo pós-reestructuración, dentro de ese tema que tenemos hoy de la salud mental que cada vez más toca a la gente, ¿no? Y bueno, yo me anotaría en esa comisión, pero solo iría a iniciar si tiene más gente para pensar juntos y juntas cómo sería el tema, ¿no? Pero solamente anticipé un poquito, porque estoy en esa comisión en mi centro, ¿no? Pero todavía estamos con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de la capacitación personal? Si es solamente para nuestros miembros y colaboradores adherentes o podríamos abrir para la gente de modo general, aunque no venga a se somar a nuestro organismo, ¿no? Como una especie de algo que el organismo propone para la gente, ¿no? Pero todavía es un tema. Pero me anoto para si alguien se anima a intercambiar el tema de modo más amplio que nuestro pequeño grupito acá. Gracias. Ok, gracias Eduardo. Entonces lo dejamos así. ¿Ah? Por favor, comunicarlo al resto de los miembros del centro de estudio y mandar por las vías de comunicación oficial que tenemos quienes tienen interés en sumarse a la comisión. Y entonces Leticia, pasamos. ¿Sí? eh, quería mencionar que si bien no está en el temario algo estrictamente técnico, dice producciones comunicacionales de modo muy amplio, por mi parte sigo colaborando con todo lo que es la área técnica en Internet, por ejemplo el sitio web, el canal de YouTube, y se aceptan colaboraciones, miembros que se sumen a colaborar, independientemente de que estén en otras cosas, pero que si saben de estos temas. Estamos planeando crear otros espacios como programas propios del Centro Mundial de Estudios Humanistas, que pueden ser presentaciones o podcasts, entrevistas, de distintos formatos, y los estamos diseñando. Así que si quieren aprovechar a informarse o colaborar, aportar ideas, empezar a trabajar en equipo, bienvenidos. Muy bien. Néstor. Yo vuelvo para atrás, pensando en el tema de la cualificación. ¿Por qué no hacemos al revés? Y que sean los centros los que vean qué necesidades tienen. Quizás para eso habría que armar una grilla. Pasa que no estamos tan acostumbrados a que estamos cualificados que no nos damos cuenta de que en qué o qué carencia puede haber. Entonces creo que sería bueno que los centros vieran qué les puede interesar que sea tratado y ver qué recursos hay para poder proveer esas necesidades. Muy bien.
Bien, mandaremos esta síntesis de propuestas entonces a todo el mundo. Hay Ahí un me pedido de dice, palabra. perdón, me dice Irene Margarita Schmidt, que es una de las recientes incorporaciones al Centro de Estudios Humanistas de Rosario, que ya se suma a colaborar en este espacio técnico de la web y de la comunicación. Y Muy vamos bien, ganando gente. Gracias. bien, bien, bien. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Me Sí, escuchan? Yo pienso que en la medida en que elaboremos un buen posicionamiento filosófico, un buen posicionamiento en idea, dando respuesta a a las diferentes bueno, ideas que hay en el mundo, y definamos muy bien nuestra posición en referencia a ellas, pienso que la gente va a requerir por sí solos cualificación. O sea, yo creo que puede ser una cosa tan buena que podamos hacer referencia dentro de nosotros. O sea, dada la tremenda encuadre de esta comunicación que me llegó, yo pienso que podemos crear esa fuerza que la gente necesite ser clarificada, esclarecida, y que tomen un punto fuerte y que se alimenten fuertemente de esta comisión ideológica, o la primera, que no sé cuáles son las comisiones porque no leí el texto, pero sin embargo un posicionamiento fuerte ideológico. Hay demasiados elementos que a mí me llaman poderosamente la atención, eh, la gente necesita posicionarse lógicamente firme, como un relato, como le llaman, potente. Así que en la medida en que nosotros mismos nos posicionemos bien ideológicamente, además, cada respuesta que es coyuntural, es necesario que haya, por supuesto, una cosa de conjunto, pero la idea es que sea tan fuerte lo que nosotros digamos que naturalmente salga la posición humanista en todas las personas, la respuesta humanista, porque va a estar muy bien definido, eh, que nos hacemos cargo de los relatos que hay en el momento. Eso es lo que yo me imagino en esos términos. Así que este es un proceso, o sea, la gente, Néstor Tato decía eso de que recojamos, bueno, qué necesidades hay. Yo pienso que en la medida en que nos pidan a esa comisión ideológica, eh, no sé si estoy hablando bien las palabras, eh, información, la gente va a pedir esclarecimiento ideológico y todo eso frente a todos los problemas de todo tipo. Así que yo tengo harta fe, primero, participo primero en la posición ideológica y después en el punto de vista ante todos los problemas, o sea, ante todos los problemas que surgen, ante todas las señales que surgen del sistema, eh, va, va a saltar la interpretación humanista, va a saltar por sí sola la interpretación humanista. Y eso es el rol último de la cualificación, pero a partir de que nos llamen, de que efectivamente, no que nos llamen, sino que la gente lea con ansia lo la producción de nosotros. Eso lo haría. No es tanto una policía ideológica, sino que se vuelva claramente la posición que optamos sea muy clara, muy transparente. Y eso es lo que gracias, yo aspiro. gracias Pancho. No olvidarse que también el tema de formación, como lo decía Eduardo y que salió en la jornada anterior, tenía que ver con formación en trabajo interno, lo que llamamos trabajo Claro. interno, no solamente formación ideológica, porque una de las cosas que aparecía, en el acta aparece como sugerido por Angélica también, es la recomposición psicológica también de los miembros plenos y de nuestro entorno, digamos, en una situación que está generando mucho sufrimiento
a las personas y muchas problemáticas en el área de la salud psicológica, de la salud mental. Así que yo creo que está interesante el que podamos plegarnos en las distintas comisiones de apoyo, además nos permite eh, generar sinergia entre nosotros en términos de cosas que hemos estado desarrollando en los centros y que pueden ponerse al servicio de todos los miembros plenos y también del medio, si es que esa comisión define eso como una forma de expresión del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Vamos a pasar al punto número 5, que es nuestro 11º simposio, Convergencia en la Diversidad, que nos va a presentar Daniel, no solamente en términos del contenido, sino que en la posibilidad de ir conformando equipos. Sabemos que los simposios siempre tienen mucho trabajo y la verdad es que necesitamos mucha gente aplicada para que esto funcione. Daniel, Sí, gracias, Leti. Bueno, puedo compartir, ¿no? Dale. Bueno, entonces en este pequeño resumen vamos a hablar acerca de las posibles comisiones que se pueden crear para el simposio, el 11º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, que se va a llevar a cabo los días 3 y 4 de septiembre de 2027. ¿Está bien el tamaño de esto o lo trato de agrandar un poco? No, se ve, se ve, se ve. Amplíalo, por favor. ¿Eh? Amplíalo. A ver si puedo ampliarlo. Control más. ahí, A ver, puedo un poco más todavía. Ahí está. perfecto. Bueno. Entonces, primero hacemos un repaso de las etapas a cumplir para llevar adelante esto que se va a desarrollar dentro de un poco más de un año, ¿no es cierto? Uno, determinación del tema, el título y el encuadre del simposio, que es una etapa concluida, ¿no es cierto? Eso es el punto 1 es el único que tenemos hasta el momento. El punto 2 dice convocatoria a posibles ponentes, invitaciones generales y particulares. O sea, vamos a hacer una invitación en principio a todos aquellos que quieran participar, pero también podríamos ir a buscar a alguien en particular, ¿no es cierto? Para que haga una exposición. El punto 3 dice recepción de ponencias o propuestas de ponencias, revisión de la propuesta y posible aceptación de las ponencias recibidas. El punto 4 dice difusión del simposio al gran público. El 5, elaboración de las traducciones necesarias. El 6, aspectos organizativos menores. El 7, realización del simposio. Y el 8, evaluación y registro del simposio realizado. Bueno, entonces este sería en general el proceso. Si se me ha escapado algo, por favor, indíquenlo. En términos generales, sería Perdón, Daniel, la parte gráfica, definir la gráfica del simposio. perfecto. Esa sería la 2, ¿no? Antes de la convocatoria. Tú dices que antes de hacer la convocatoria a posibles ponentes faltaría definir
La gráfica. La gráfica, correcto. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, claro, esto es interesante porque esto lo tenemos que hacer ya. Bueno, el punto B, entonces, para poder cumplir con este proceso, en principio surge la necesidad de constituir las siguientes comisiones. Comisión de Difusión y Comunicación Social. Etapa 1, dirigida a posibles ponentes. Etapa 2, dirigida al gran público. El punto 2 de las comisiones a crear comisión temática para evaluación de las propuestas recibidas. 3, una comisión de traductores. Y 4, una comisión de post-simposio, una vez terminado el simposio, ¿cierto? Estos son lineamientos generales a nivel mundial. En cada centro de estudio local pueden surgir actividades específicas según sea el tipo de simposio que se desee efectuar en cada lugar, presencial, virtual o híbrido. ¿No? Entonces, esto sería más o menos la cuestión. Bueno, no sé qué más decir. Entonces, esas son las comisiones que hay que formar. No sé cómo se le ocurre que podemos llevar adelante esto. Pero claro, lo primero ahora es lo que justamente a mí se me había pasado, que es el formato gráfico. Pero para eso ya hemos hablado con Efrén Villarreal y no sé si tiene algo para comentarnos al respecto, ¿no? Sí, bueno, en el IES, mi hija se encargó de la parte gráfica y bueno, hemos dicho que sí, que vamos a hablar con ella para que haga ese aporte, ¿no? De lo que es la idea central, ¿no? El dibujo de la idea central, la diversidad. Que bueno, yo converso con ella y ya esa es su Bueno, profesión, que puede aportar con eso. perfecto. Como habíamos hecho en otras ocasiones, si hay otros que tengan una idea en su cabeza de cómo hacer esto, es decir, qué tipo de proposición, cómo presentar esto, bueno, sería interesante que nos hagan llegar sus propuestas, ¿no es cierto? De la parte gráfica. Sí, sí. Lo otro, digamos, siguiendo a eso, creo que la urgencia, una vez que esté listo el tema del diseño gráfico, lo que vendría como actividad inmediata es la difusión y convocatoria para posibles ponentes, ¿no es cierto?, en torno al encuadre que tenemos definido. Este, eso podemos hacerlo en forma inmediata o podríamos hacerlo en forma inmediata sin necesidad de esperar que esté la gráfica. Pero si estuviera la gráfica, mejor, ¿no es cierto? Porque no necesitamos conformar la comisión temática mientras no haya una cantidad de gente que esté dispuesta a llevar adelante su participación. ¿No? Daniel, a lo mejor sería interesante comentar por qué redujimos de 4 a 2 días
y cuáles son como las perspectivas de armado de este simposio respecto del anterior. Sí, en general ha primado la idea de que sea menor cantidad de ponencias de mayor calidad, ¿no? Eso, digamos, ha sido repetido en numerosas ocasiones. Y bueno, no sé, a mí no me gusta mucho, pero es lo que se ha decidido. Este, eh, Esperemos que efectivamente el hecho de, sí, ¿a qué nos llevaría esto? Probablemente a ser más estrictos en la aprobación de ponencias, ¿no es cierto? Porque no sabemos cuál va a ser la respuesta, pero si viene un montón de ponencias, no sé, personalmente me resulta difícil decirle que tu ponencia no tiene el nivel suficiente o adecuado para este simposio, ¿no es cierto? No, no me agrada eso, pero tendríamos, si hay muchas ponencias y se mantiene la idea de hacer únicamente 2 días, no va a quedar más remedio que hacer eso, ¿no? Este, Se han hecho también objeciones en torno a que resulta difícil hacer un simposio con muchas ponencias. Eh, Esa idea yo personalmente tampoco la comparto porque estoy formado en la Guardia Vieja, donde cuando había que hacer un esfuerzo, lo hacíamos, ¿no es cierto? Como sea. Pero, no sé, todos los puntos de vista son válidos y seguramente tendrán su parte de verdad, ¿no es cierto? Este, bueno, realmente sobre este tema no sé qué más decir, aparte de que las personas que, o sea, obviamente tenemos que arrancar por el tema de la gráfica y mandar, ya podemos comenzar a mandar invitaciones a posibles ponentes. Una invitación general creo que sería mejor tener la gráfica. Ahora, a algunas personas en particular se las podría invitar, ¿no? Hace poco me mandaron bueno, no voy a hacer comentarios particulares, pero hay gente interesante que se podría pensar a los que podríamos invitar, por supuesto, todos los presentes están invitados a participar, eh, pero en el último simposio no tuvimos, digamos, ponentes de fama mundial, por decir así. Y eso podría ser una cosa que a lo mejor no es que los que tienen fama mundial sean, para nuestro punto de vista, muy interesantes necesariamente, ¿no es cierto? Pero a lo mejor sí, habría que ver qué opciones quedan. Gabriel, Quería aportar que cuando se tomó la decisión de hacer 2 días, iba en conjunto con la proliferación de más actividades de difusión, con aquello que mencioné hace un rato de hacer más presentaciones, más apariciones del Centro Mundial eh, relacionados a producciones. Entonces, un poco compensaba que algunas podrían salir en programas específicos y otras en el simposio de acá a 2027. Eh, pero también es cierto que los 4 días del 10º simposio fueron un hito histórico en cuanto a esfuerzo técnico, a complejidad técnica y a cantidad de personas participando de la organización, de las traducciones, de todos los detalles de la infraestructura que hace falta para que esto se haga. No está claro que vaya a haber ese nivel ese de pico que se alcanzó en ese momento, y tampoco está claro que sea tan conveniente, porque se escucharon muchas opiniones acerca de que estuvo
muy bueno el simposio, pero que fue muy largo o fue muy complejo seguir tantas ponencias. Entonces, eh, atendiendo un poco a las distintas posturas, fue que se vio esto de que es necesario asegurarnos que salga bien todo aquello que podemos manejar en este momento, consiguiendo todos los colaboradores que se puedan. Pero, eh, digamos, lo del 10º simposio va a quedar como algo muy, muy complejo de realizar por su magnitud, y entonces se dio la posibilidad de atender a aquellos que pedían reducir la cantidad de ponencias que sean lo más relevantes posibles sin por eso eh, trabar la diversidad de opiniones y demás. Y por eso también se vio la posibilidad de alternar otras formas de salida. Así que bueno, no es una sola opinión y no hay una sola postura, pero para el próximo simposio se vio mejor hacerlo en 2 días. Pero bueno, por supuesto que Zooms simultáneos puede seguir habiendo, así que no está clara que vaya a haber una estricta mínima cantidad de ponencias. Lo que está claro hasta ahora es que son 2 días. Después veremos cuántas ponencias finalmente son las que quieren participar y son aceptadas. Gracias. Eduardo, Eduardo, tienes la palabra. Bueno, rápido, no, solo quería comentar que, bueno, el tema de 2 días, 3 días, yo no tengo ninguna opinión sobre el tema, pero achei muy interesante ese tema de invitar, además de los humanistas, invitar gente del medio que no pela fama o pela celebridad, pero más pela contribución que essa persona ha dado a la humanidad, por ejemplo. Y yo fiquei pensando acá si no sería interesante levantar nombres de personas que tengan hecho alguna contribución en el tema de la ciencia, de la literatura ou de las artes que vão en la perspectiva del humanismo. Por exemplo, hay un tipo acá en Brasil que es Miguel Nicoleles, que es un neurocientista que ha elaborado mucho para colocar el tema de la salud, aplicar la tecnología para la salud. Y es un tipo que tiene una perspectiva muy interesante con el humanismo, ¿no? Desde su punto de vista. Entonces, no sé, acho muy además de las nuestras contribuciones del propio centro, acho importante sí tener alguien de fuera, pero algo que ha hecho una contribución, eh, el tema de la salud, de la excelencia, que puede aportar. O sea, algo que ya estamos hablando en cuanto a ideología, pode ser que alguém esteja aplicando, por exemplo, uma perspectiva de tecnologia ou ciência ou política que vai na direção de que propõe o humanismo, não? Então, e perguntaria como que seria a invitação para essa pessoa. Por exemplo, se eu tenho essa indicação, que é um cientista, né? Eu mesmo hago ou coloco essa pessoa em contato com a gente que está com esse tema, como que se pensou, não sei se se pensou todavia essa parte mais operativa, não? Pode estar me adelantando acá, graças. Claro, cualquiera puede invitar a una persona que haya hecho contribuciones, como tú dices, o que tenga una concepción interesante que nos parezca, digamos, afín al humanismo. Estamos hablando en este caso de convergencia en la diversidad. Fundamentalmente estamos tratando de contactar con organizaciones, digamos, filohumanistas, ¿no es cierto? Aunque no se llamen humanistas, pero o con personas con orientación humanista que sean afines o
similares o coincidentes en términos generales, aunque se llamen de otra manera o tengan un lenguaje ligeramente diferente, pero ese sería el blanco inicial, digamos, ¿no? Porque está dicho concretamente en el encuadre eso. Es convergencia de organizaciones humanistas en una diversidad de formas hacia la nación humana universal. ¿Eh? Ese sería, digamos, nuestro mayor interés, por decir así, ¿no? En- en- a lo mejor deberíamos comenzar a pensar en esos términos, a ver qué organizaciones más o menos humanistas podemos nosotros invitar a participar en este simposio, que hagan sus exposiciones. Eso va a tener bastante sentido, me parece, para nosotros. A mí me gustaría agregar que dentro del planteo del encuadre se habla también de cómo la polarización que se ha tendido a generar hoy día de posturas, de emplazamientos, de aparentes visiones de mundo, lo que provoca es una diferenciación de tal magnitud que es la que favorece además una desestructuración también de una gran magnitud. Y que hablar de convergencia y diversidad habla de lo opuesto a homogeneizar, sino a tomar los aportes que distintos grupos pueden estar haciendo en una misma dirección. Eh, y que, y que eso puede estar siendo por personas que pueden ser más o menos conocidas, que tiene que ver con nuestro aporte y que también tiene que ver con las posibilidades de inserción de lo nuestro en el medio. Entonces también el tema de que fuesen 2 días, un día viernes y un día sábado, estaba planteado en el sentido de que pudiéramos el día viernes poder hacer esto en ámbitos que fuesen académicos, que fuesen las universidades con su propio público tal vez o con sus propios académicos y que nos permita llegar de manera presencial con esa gente. Y las vías de formatos, además, que vimos eran de distinta naturaleza. Por ejemplo, que un centro pudiera desarrollar el simposio tal vez en un día anterior y grabarlo, y que eso sea parte de la presentación general de viernes y sábado, donde se produzca un diálogo y donde sea con un espacio público, lo que implicaría desde el punto de vista técnico una buena calidad en la grabación, donde ese público pueda interactuar con el ponente y que luego en el espacio en que proyectamos pueda eso masificarse, pero que el simposio podría tener dos componentes. Uno, lo que cada centro haga en su espacio y que luego eso mismo sea parte de el canal de YouTube del Centro Mundial dentro de la esfera del simposio y que estos 2 días, viernes y sábado, fueran la actividad simultánea que se pueda hacer eh, además de las grabaciones previas que podamos tener, pero todo dentro del mismo marco. Entonces, por una parte es la convergencia de los distintos aportes humanistas que se puedan estar haciendo, no solo nuestro, y por otra parte un aporte en términos de avanzar en contra de esta polarización, además bastante ilusoria en la mayoría de los casos, respecto de un proyecto futuro que conduzca hacia la nación humana universal. Claro, el objetivo es la nación humana universal, ¿no? Pero no sabemos exactamente cómo va a ser. De todas formas, es interesante eso de que el día viernes, si se pudieran realizar actividades en universidades y pudieran tener convocatoria de alumnos en esas universidades, bueno, sería un tema muy interesante. De todas formas, no garantiza nada, ¿no es cierto? Porque pueden ir algunos alumnos y después no. Pero es un buen objetivo ese. Y lo otro que me parece interesante es la posibilidad de realizaciones de reuniones previas o simultáneas con el simposio
organizadas presencialmente por los centros locales, ¿no es cierto? Porque cuando hay actividad en los centros locales, hay posibilidad de integrar nuevos partícipes. En cambio, si la cosa es todo virtual, bueno, es más complicado. De todas maneras, las actividades virtuales también han terminado inspirando a algunos grupos a constituirse como miembros del centro de estudios, ¿no? O sea que hay muchas opciones y si le ponemos fuerza y claridad y ganas, las cosas van a seguir bien, van a salir bien. ¿Mm? Bueno, sobre este tema, Leti no sé, creo que no tendría más nada que decir por ahora. Ok, tal vez Bueno, sobre acordar este un tema, Leti no sé, creo que no tendría más Hola. nada que decir por ahora. está reproduciendo en Un YouTube. doble, el doble, Sí, es el doble de Daniel. el doble desfasado. Tal vez podríamos hacer un procedimiento, a lo mejor este mismo síntesis que tú armaste, Daniel, podemos transformarlo en un pequeño formulario para que los miembros de los centros puedan inscribirse en los distintos equipos y dejar a cargo en el Centro Mundial a algunas personas de cada uno de los equipos para poder eh, constituir estos equipos con las personas que se inscriban. ¿Les parece esa forma? Puede ser. Yo, por ejemplo, me quiero meter en la comisión temática. Ok, entonces hacemos eso. ¿Ah? Creo que es muy Sí, bueno que se haga así como dices tú, porque hubo un miembro que es José Rafael Quesada, que no pudo ingresar por un problema técnico. Él andaba afuera, quiso ingresar y lo está escuchando por YouTube. Eh, Como eso, entonces, eso está él me saliendo por pregunta lo YouTube. mismo que tú dices. Si él se quiere inscribir en alguna comisión, pero quiere mandarlo después de ver lo que estamos, nuestra reunión, digamos, nuestra asamblea. ok. O sea, también me imagino que habrá gente en los centros que no pudo participar por ABC motivo. Habían 7 actividades del movimiento hoy día, simultáneas. Entonces, claro, uno prioriza, pero a veces quisiera participar en 3. Y eso es importante que después puedan ver la grabación, que va a quedar en YouTube, por supuesto, y inscribirse en alguna de las comisiones. Nosotros estamos en una comisión de formación, aquí vemos 3 personas que estamos ahí. Así que para Eduardo, digamos, eh, es muy grato recibirlo ahí en esa comisión. Y además yo estoy cooperando en la comisión técnica porque me interesa el tema también técnico de cómo transmitir en YouTube. Bueno, en el simposio pasado hicimos algunas transmisiones presenciales, digamos, o sea, o híbridas, como se llama. Así es que en ese sentido, los que quieran inscribirse en la parte de formación, de hecho, de ahí salió este tipo de esa reunión, que está Néstor, está Efren, eh, salió la idea de hacer estas reuniones trimestrales. O sea, salió la idea de hacer las reuniones, después se definió que fueran trimestrales, pero es interesante. Incluso yo cuando se tomó este tema tan interesante que planteó sobre los distintos humanismos, y también hay posiciones que incluso nosotros no estamos de acuerdo en el tema tecnológico. Por ejemplo, en el manejo del ADN, eh, es un tema bastante crítico. O sea, como las empresas, o se podría formar seres humanos, digamos, con más resistencia, más inteligencia que otros porque tienen dinero. Pero también una transformación genética nos podría permitir ir al espacio y resistir las atmósferas de allá.
Hay, digamos, muchas cosas que no sé si será cierta, yo las he visto en algunos videos del proyecto para ir a Marte, pero es necesario que nosotros estemos de acuerdo o en desacuerdo, pero que, pero que definamos una posición. Yo nunca he estado en contra del avance tecnológico, si he usado a favor del ser humano, es como la inteligencia artificial, la genética, todo, si es usado a favor del ser humano, que venga. Pero es una posición personal, no me cierro a escuchar otras posiciones. Eso, nada más. Ok. Bueno, entonces, acuerdos que tenemos que ponernos de acuerdo en la próxima reunión trimestral, ¿no? Me parece que un trimestre se cumpliría el domingo 27 de septiembre. ¿Les parece bien esa fecha? Sí. ¿Sí? Sí, está Lo, bien. deja- lo dejamos entonces para el domingo 27 de septiembre. Súper. Y Sí, sí. entonces, compromisos nuestros serían respecto del simposio. Con el texto que nos envió Daniel, ustedes ya tienen la versión en 5 idiomas, que se las compartimos a sus correos, del encuadre del simposio, ¿ya? Esto por ahora solamente tiene el logo del Centro Mundial. En cuanto tengamos el logo definitivo del simposio, se lo agregamos, pero por lo menos por ahora, para empezar a convocar gente a presentar ponencias, el encuadre ya está en los 5 idiomas y está en sus correos, ¿ya? Hacemos este formulario con las comisiones que señaló Daniel, de manera que cada uno se pueda inscribir y con esa información nos podemos dar de plazo, no sé qué les parece, será una semana o 15 días para poder constituir esas comisiones. 15 días está bien. 15 días, perfecto. Y vamos poniendo ahí quiénes del equipo mundial estarían en cada una de esas comisiones para que tengan la referencia de con quién contactarse. Eh, Nos podemos dar de aquí al fin de semana para los centros que nos mandaron su informe y que puedan enviarlo de manera que lo podamos tener. Y el próximo fin de semana, sin falta, mandamos el censo completo con el informe de actividades. ¿Le parece? Perfecto. De Para ir acuerdo. cerrando fechas. Y respecto de las comisiones de trabajo para el ámbito común del Centro Mundial, esperamos sea por la vía de los enlaces que lo puedan enviar al grupo Telegram, o sea por la vía del correo del Centro Mundial que manden los miembros de su centro que quisieran integrarse en cada comisión. ¿Eso qué haríamos? Me parece que eso sintetiza, ¿sí? Bien. Muy Perdón, bien. lo que no te terminé de entender todavía es cómo hace la gente que quiere participar en un determinado grupo o comisión o equipo, cómo hace para avisar eso, ¿no? En el caso de las comisiones de este ámbito, mandando un correo al Centro Mundial diciendo yo me integro a la comisión producciones gráficas o audiovisuales, por ejemplo. Y en el caso del simposio vamos a hacer un formulario donde vamos a colocar el encuadre que tú pusiste de los temas y de la secuencia de acciones para la organización y las comisiones para que la gente pueda inscribirse en las que les parezca interesante. Ok. Estaríamos entonces, amigas y amigos. Muchísimas gracias por la participación y por el rico intercambio y nos estaremos viendo en 3 meses. Un abrazo muy grande para todas y todos, paz, fuerza y alegría. A Un fuerza y Chao, chao, alegría. abrazo, gracias. chao, chao, para Abrazos. fuerza y alegría Con también fuerza para y ti. alegría para todos, todas. Muchas gracias a todos. Gracias, Seguimos en gracias. contacto. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.
chao. Gracias a Irene también por sumarse.